En Propuesta Semanal es muy grato conversar con una economista brillante, pero además que nos tratamos. Ella fue funcionaria del Banco Central durante muchos años, la licenciada Ellen Pérez Ducci, y que además es economista senior de una entidad que se llama Intelligent Economics, pero además escribe muy bien, escribe artículos muy interesantes, y por eso yo la convencí de participar en Propuesta Semanal, justamente para debatir los temas de economía, la reforma fiscal que no va, pero otros temas de interés para todos ustedes. Ellen, buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí un gusto, don Ramón, gracias por invitarme, un placer estar en este programa. Exacto. Ellen fue investigadora en el Banco Central, es decir, que tiene mucha experiencia. Tú escribiste un artículo el día 17 de octubre. Ojo, eso fue antes de que el presidente retirara el proyecto de ley, y el artículo tiene un nombre interesante: la reforma que pudo ser, por aquello lo que pudo haber sido y no fue. Pero antes de entrar en eso, vamos a tomarnos 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, y que a esta hora de la mañana, gracias, ya los televidentes se la tomaron, los que están de pie. Salud. Salud. Gracias. En ese artículo, Ellen, antes de que el presidente retirara, tú cuestionas la reforma fiscal, pero tú ofreces alternativas a la reforma de cosas que se pueden hacer para evitar esa reforma. Algunos de los puntos que tú haces como propuesta en ese artículo. Y perdón, está Ana Patricia virtual también para participar en la entrevista. Ana Patricia, buenos días, Ellen, espero estés bien. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gusto de oírte. Adelante, Ellen, las propuestas tuyas. Bueno, creo que ya muchas personas habían hablado a favor y en contra de una reforma en términos generales, y yo quise especificar, ya aterrizar en lo que se podía haber hecho en la línea de recortar gastos. La primera que llama la atención en la línea de gastos es sueldos y salarios del sector público, porque como incluso se ha mencionado bastante, la nómina pública subió en unas 100,000 personas entre el 2019 y el 2023, y la partida de sueldos y salarios subió a una partida similar, creo que son 79,000 millones. Es mucho para pocos años y años con poca inflación. Uno tiene la sensación de que tal vez no todos esos empleos eran necesarios. Y de hecho yo tengo un artículo anterior donde yo hablaba de por qué todo el mundo quiere trabajar en el sector público, y yo vengo del sector público, sí. Donde inicié mi carrera, me fui, dije que más nunca volvía, trabajé en el sector privado y volví al sector público, porque realmente es mi amor, me gusta la macroeconomía, creo que las políticas públicas son muy bellas de trabajar, y el Banco Central pues es una gran institución. Y ahí pues he hecho la mayor parte de mi carrera. Mi propuesta era, vamos a ver si rebajamos, o sea, uno pudiera escalonadamente, incluso tomando en cuenta la medida que se propuso en la reforma, que creo que era atinada, de subir un salario mínimo de 10,000 pesos a 15,000 pesos. Yo estimé que, por lo que tenía, los datos que tenía, que eso afectaría unas 12,000 personas. Eso está por debajo del sueldo mínimo. Pero muy por debajo. O sea que tampoco entiendo cómo acontece. Eso tenía un costo de unos 870 millones, pero si uno rebajaba, por ejemplo, un 5% o llevaba el empleo hacia un nivel de 2022 solamente, ahí habían 27,000 millones de ahorro. Entonces, en el artículo sobre por qué todo el mundo quiere trabajar en el sector público, incluso yo rescataba un artículo del padre Alemán de años atrás, donde él decía que el sector público, el empleo público estaba muy mal remunerado, había que subir pero los ya salarios. No, a determinados niveles. Eso ya cambió tanto que a nivel agregado el empleo en el sector público está remunerado un 11% por arriba del sector privado. Entonces, claro, en países como Taiwán todo el mundo quiere ser empresario, en países como República Dominicana todo el mundo quiere un puesto público. Porque ser empresario es muy trabajoso,
es riesgoso, hay muchísimos impuestos que pagar en diferentes fechas, no sé qué, la formalización es un tema, pero además el salario privado es mayor. Entonces, nosotros sabemos por qué tenemos un sector informal grande y por qué nosotros tenemos un sector público grande, porque ahí es que están alineados en ese orden los ingresos. Incluso yo un electricista informal gana más que un empleado privado. Claro. O un plomero. Incluso en el artículo. O un maestro de obra, como tenemos aquí nosotros un camarógrafo, que es maestro. Y de eso uno es lo que se pasa que le alegra. gusta la cámara, pero él gana más como maestro que como camarógrafo. Y de eso uno se alegra. Pero realmente la idea del sector público es que tú tengas un cuadro de técnicos muy bien formados, con continuidad y remunerados adecuadamente. Ni mucho ni poco, adecuado. Entonces, nosotros tenemos un sector público donde fácilmente se duplican las secretarias y hay una serie, la semana que viene voy a sacar un estudio de caso que estoy mirando y nosotros tenemos una superestructura administrativa muy alta, muy pesada. Entonces, entonces ineficiente. Entonces no tiene razón de ser. Y en promedio, cada empleado le cuesta al Estado $1 millón de pesos al año. En promedio. Yo solo calculé y lo puse en un artículo para que el presidente pueda manejar eso cuando le vayan a pedir favores. O sea, realmente es un favor grande. El caso es que incluso alguien preguntó que cómo a mí se me ocurría decir una cosa así. Yo me pensioné habiendo cumplido los requisitos, pero en un momento que yo pude haber seguido en el Banco Central, que yo amaba mi trabajo y amo la institución, con un descuento a mi salario para poder hacer cosas que desde el Banco Central yo no podía. En principio me retiré para dedicarme al arte, pero la economía me ha perseguido. Pero, por ejemplo, no puede escribir los artículos que escribes ahora. Por eso, y creo que es una contribución importante, lo hago en ese ánimo de contribuir, porque uno tiene la visión, uno tiene el manejo de los datos y creo que hay que hacer ese aporte si uno tiene la posibilidad. En el año 2015 yo escribí un artículo llamado La bomba de tiempo fiscal, llamando la atención al endeudamiento, y eso generó muchísimas cosas porque se pensaba que un miembro de la Junta no debía escribir un artículo así. Pero bueno, pero tú planteas también el tema de la evasión en el artículo. En el artículo yo hablo de reducir los salarios. Creo que a niveles altos se puede recortar un poco y no va a pasar nada. Nadie va a dejar su trabajo por un 5% de sacrificio. La evasión está estimada, o sea, por definición eso es muy inexacto, ¿no? Sí. Yo manejaba un dato de 44% del ITEVIS. Ayer vi un dato que alguien hablaba de 34 y que el ministro de Hacienda hablaba del 47, pero tú estás hablando de 100 millones de pesos, de una manera u otra, ¿no? Y eso millones. Es solo ITEVIS, solo ITEVIS. Sin embargo, y hay varias cosas. Si uno mira la evolución de los impuestos y de los gastos, realmente van a la par. O sea, los impuestos mantienen la tendencia de crecimiento del gasto. O sea que tú dirías que tú no estás subrecaudando. Lo que pasa es que esa subrecaudación, digamos que es constante, dentro de lo que cabe, porque tú estás partiendo de un punto base, ¿no? Claro. Y eso es solo ITEVIS. Está la evasión de impuestos sobre la renta, beneficios, no sé cuánto, que también se estima en un número muy alto, 40, 50%. Y si así va sumando, el estimado que había eran 317 millones. En aras de la gradualidad, que es como se hacen los cambios, y eso también aplica a las exenciones, yo proponía, mira, vamos a hacer un esfuerzo fiscalizador, digamos, de tratar de optimizar y rebajar 1/3 la evasión. Y las exenciones, 1/3. Eso no quiere decir 1/3 para todo el mundo. Puede ser, porque esas cosas se hacen con estudios. ¿Cuáles sectores pueden permitirse qué tipo de márgenes de sacrificio, porque están establecidas, porque no afectan legalmente a los derechos adquiridos, una serie de cosas, y trabajar de esa manera? O sea, creo que quitarlas todas, y es cierto, o sea, este es un país que tiene, bueno, la ley 299 duró 40, 50 años vigente, y realmente
no se acompañó de todas las otras cosas que tenía que acompañarse para nosotros tener un sector industrial todo lo desarrollado como quisiéramos tenerlo. Nos hemos desarrollado, hay empresas grandes, entre ellas Café Santo Domingo, pero nosotros, por ejemplo, en turismo somos muchísimo más competitivos por una serie de razones, y ahí es donde los países entran en estrategia. Yo soy una que digo, nosotros, todo el mundo habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como mi tesis fue de licenciatura en el 89, fue sobre Corea del Sur, sobre los planes de desarrollo de Corea del Sur, yo cuando leí la Estrategia Nacional de Desarrollo dije, pero aquí no hay una estrategia, aquí hay un listado de objetivos que es otra cosa. Está muy bueno. No, Primera ocasión que no, eso es muy escucho serio, es muy serio, porque nosotros no tenemos estrategia. Estrategia no hay. Nosotros tenemos un listado de objetivos muy bien enmarcados e incluso documentados con sus indicadores para fines de medición, pero en ningún sitio dice cómo tú vas a llegar ahí. Exacto. O sea, dice, queremos que todos los niños estén vacunados y el indicador es el porcentaje de vacunación, pero no hay un plan de vacunación. ¿Cuánto dinero se le va a dedicar a eso? ¿Se va a hacer todos los años en mayo? O sea, ¿cómo? El cómo no está. Y el cómo general, como país, y yo le decía el otro día a unos estudiantes, le decía, mira, una estrategia de una nación es lo mismo que un plan de negocio para una empresa. Exacto. O sea, una empresa dice, quiero vender más, y la pregunta es, ¿qué usted va a vender más? Bueno, ahora mismo hay un nicho en abanico de pie, pero de torre, no de las anchas, porque no ocupan espacio. Y tú ves ahí una posibilidad y tú dices, bueno, pues voy a invertir, voy a comprar de eso para vender de eso, porque creo que ahí es que yo puedo expandir mi venta. Tú no dices, yo voy a duplicar la venta, pero no sé cómo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Vamos a crecer. Bueno, sí, ajá. ¿Cómo? ¿Cómo duplicar el PIB? ¿Quién, cómo, dónde, quién lo va a financiar? ¿Qué tú vas a hacer para ayudar en términos de mercadeo? Y obviamente, porque los recursos son escasos, tú tienes que enfocar tus esfuerzos al área que tú entiendes que tú tienes algún tipo de competitividad por tus dotaciones y por la coyuntura internacional. La coyuntura internacional de los últimos 20, 30 años ha favorecido el turismo. Eso puede no ser permanente. Claro. Por algunas razones. Ojalá que sí y que crezca. Pero tú también puedes decir, mira, yo soy el gran suplidor de las islas y de Haití. ¿Cuál es mi estrategia? ¿Voy a facilitar el transporte marítimo a esa zona? ¿Cómo yo puedo mejorar eso? ¿No? Entonces, nosotros tenemos un listado de objetivos y de las cosas que tenemos que hacer es enfocar. Los países que se organizan, lo primero que hacen es organizar el Estado, ¿no? O sea, el Estado no puede ser una fuente de despilfarro y de falta de organización y duplicaciones de funciones, porque es que ahí les restas a todo el esfuerzo y en un momento que tú le estás pidiendo un sacrificio a la comunidad, lo correcto es que tú digas que tú vas a hacer también. Exactamente. ¿Cómo? Vamos a ver a Ana Patricia, vamos a darle un chance a Ana Patricia. Adelante. Para muchas personas, una de las preocupaciones era este dinero que iba a recaudar esta supuesta reforma, ¿a qué iba? ¿Iba a seguir siendo utilizado para gasto? ¿Iba a seguir siendo utilizado para pagar endeudamiento? Esa era una de las grandes preguntas y tú lo comentabas con el tema del enfoque, de ver qué se haría en cada caso, pero una opinión más amplia sobre eso, de parte tuya. Bueno, la verdad es que no se especificó y sabemos desde hace años, porque el Ministerio de Hacienda tiene el plan de endeudamiento y la programación de deuda varios años adelante. Sabíamos que con el 25-26 venía un alza en repagos internacionales en dólares. O sea que yo pienso que ahí residía parte del problema. Y si las condiciones internacionales son tales que uno no quisiese depender de más endeudamiento externo, pues simplemente era para cubrir un déficit fiscal de 3.1%, lo cual remite a por qué no reduces el déficit. Es que todo el dinero estaba comprometido. Claro, o sea, y al final, en ese sentido, era una reforma de sobrevivencia, supervivencia. Tú no ibas a poder ahorrar, no ibas a poder mejorar tus indicadores, no ibas a poder disminuir el déficit, porque simplemente tú estabas financiando lo que ya existía. Entonces, en ese sentido,
no era una solución ni una modernización tampoco. No, no. Tú tratas un tema con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Tú tocas el tema de la recapitalización del Banco Central, que la meta era 0.9. Yo hace muchísimo tiempo que vengo diciendo que la recapitalización disminuye el déficit cuasi fiscal, pero la deuda del banco va a seguir creciendo, porque los certificados son un instrumento de política monetaria y tú planteas más o menos que ya que cese la recapitalización. Sí, y lo decía cuando estaba en el banco, donde tenemos discusiones muy abiertas que se quedan ahí a nivel técnico, pero creo que la gente tal vez no comprende completamente todas las implicaciones. A mí personalmente me dolía mucho ver que se iba a hacer un esfuerzo real, en la economía real, de recaudar fondos sobre actividades del sudor de hoy para remunerar un ahorro que es improductivo. Porque el dinero cuando llega al Banco Central muere allá. Sí. Porque el Banco Central es un banco central, no es un banco comercial. El Banco Central no presta dinero, no genera intereses. Y por eso tampoco quiebra, desde otro punto de vista. Porque emite. Porque emite. Claro, no se puede ser licencioso con eso, ni se puede ser ligero en la crítica de los valores en circulación, porque se ha vuelto un instrumento para la estabilidad cambiaria, monetaria e inflacionaria. Pero hay dos cosas. El Banco Central básicamente había saldado todo eso en los años 2000, 2001. Y nos tocó enfrentar la crisis bancaria del 2003, y el Banco Central, como prestamista de última instancia, que es una función central de los bancos centrales, hace un salvamento bancario, realiza un salvamento bancario para detener lo que pintaba a todas luces ser una corrida contra el sistema financiero completo. Este país iba a colapsar. Entonces se hizo un salvamento, costó 105.000 millones de pesos en ese momento, era 21% del PIB, uno de los salvamentos bancarios más grandes en la historia económica. Que lo quieren comparar con la pandemia, pero el impacto de la pandemia no llegó a un nivel así en relación al PIB. Los subsidios de la pandemia llegaron a 10% del PIB. Nosotros también fuimos de los países que más subsidios dio en términos relativos. Los países muy grandes, Estados Unidos, Europa, algunos dieron más, hasta 15%. No creo que nadie haya dado 20%. Usted encontrará curioso que Costa Rica dio 0%. Sí. Costa Rica no dio un peso de nada. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante por mantener la población a flote. Creo que fue un esfuerzo social importante, sí, que correspondía dadas las circunstancias, y obviamente eso tuvo un costo y aumentó el déficit, y etcétera. Pero volviendo a los valores en circulación, uno tiene un instrumento que se usa para un salvamento en un momento dado, y en ese contexto se siguió porque la gente no tenía confianza en el sector financiero. O sea, no solo se salvó lo del momento de la crisis, sino que se siguió usando, porque la gente seguía muy temerosa. Recobrada la confianza y ya normalizadas las tasas de interés y todo eso, se sigue usando para fines de control monetario, y por eso de contracción de liquidez. 98.000 millones ya superó el billón. Entonces, poco a poco eso ha ido creciendo. Y yo escribí también un artículo sobre eso, que es una solución monetaria a un problema monetario. O sea, ¿cuál es el problema monetario? Si te vas a la raíz del problema, todos los meses aumentan los depósitos por la actividad económica y aumentan los préstamos. Pero los préstamos no llegan a su capacidad. Porque estructuralmente este es un país con problemas, en el sentido de que los bancos te dicen: yo no tengo un portafolio de proyectos fiable, yo tengo que defender el capital, yo tengo que saber a quién le presto que puedo recuperar. Por eso me voy a tesorería. Y por otro lado, los prestatarios dicen: yo tengo un buen proyecto, pero yo no aguanto esa tasa. Las tasas aquí son bastante altas, incluso en términos regionales. Comiéncese porque nuestra TPM supera la inflación, y esa es la tasa piso, que normalmente debe estar cerca de cero, o sea, cerca, en términos reales, cerca de la inflación.
Y lo hemos conversado, pero desmontar estructuras que ya están en pie, pues toman trabajo. Y por eso la gradualidad es importante. Y hay ciertos momentos que favorecen, momentos de baja inflación, se podía bajar la TPM. El caso es que mes a mes nosotros vamos generando un excedente de liquidez y el Banco Central es permanentemente contractivo. El esquema de inflation targeting se supone que tú operas en cero liquidez y a veces estás por debajo, a veces estás por arriba. O sea, y en un Banco Central expansivo, el Banco Central incluso gana dinero prestando recursos a los bancos que necesitan fondos de corto plazo para atender. Por eso es que existen los repos. Exacto, pero aquí casi no se usan porque todo el mundo tiene dinero de más. El punto es que ese dinero viene a parar al Banco Central porque la banca comercial no la puede prestar y ahí está remunerada y ellas tienen que remunerar al depositante. Entonces se va generando un sistema que no favorece porque el propósito del dinero es que se use. Exacto. O sea, pero vamos a hacer una pausa porque tú escribiste un artículo de por qué al bajar la tasa de política no baja la tasa de interés, al contrario, sube y sigue subiendo. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la economista Ellen Pérez Duchi. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con la licenciada Ellen Pérez Duchi, economista. Ellen, tú escribiste un artículo muy interesante que hablaba, hemos estado viendo la bajada de la tasa de política monetaria, pero esto no se ha visto reflejado en lo que es la baja de la tasa de interés. ¿Por qué sucede este fenómeno? Y fue un buen artículo que escribió también Ellen hace varias semanas. Hace varias semanas. Sí, ahí yo comentaba, o sea, desafortunadamente se venía viendo de hace como 15 meses que la TPM, la tasa de política monetaria, el Banco Central la venía bajando como una señal de laxitud, como una señal de expansión económica. Sin embargo, las tasas activas de los bancos bajaron en un momentito y volvieron a subir. De hecho, subieron un poco más de donde estaban en su punto original. Exacto. Cuando la TPM estaba en 8.50 y hoy está en 6.50, quedan 200 puntos menos. Entonces, todo tiene explicación. O sea, no es que los bancos ignoren al Banco Central, es que hay otros factores. Entonces, me puse a hurgar en los patrones de préstamos a ver qué pasaba. No solo la tasa sube, el nivel de préstamo, la tasa de crecimiento de los préstamos crece. Yo, pero ¿cómo? Eso es contrasentido, pero nadie hace las cosas al revés en términos económicos porque no te rinde resultado. Pues, tiene que haber una razón para que eso sea así. Y la razón básicamente apuntaba a expectativas de devaluación. O sea, porque ¿cuáles eran las líneas de préstamo que crecían? Era vivienda y eran préstamos de consumo que no eran tarjeta de crédito, sino como otros préstamos. Ahí están esas neveras cuotas y cosas de ese tipo. Entonces, en la feria de vehículos. Claro, entonces la única razón por la cual una persona se va a endeudar para una nevera, o sea, para compras grandes a plazo y cosas así, y en vivienda, a tasas más altas, es porque él entiende que lo que está invirtiendo va a retener el valor o va a subir mucho de valor, porque esos son bienes dolarizados. La vivienda está dolarizada, sí. es una protección, es una inversión de protección que hace la gente normalmente. Entonces, tú dices, bueno, me entro en un acuerdo de compra de una vivienda, está cara la tasa, pero el día de mañana ese dinero está protegido, porque se indexa a devaluación, ¿no? Claro, estábamos en un momento internacional convulso, se estaba hablando aquí de reforma y se ve claramente en los datos, en el momento que se comienza a hablar, había cierta incertidumbre y la incertidumbre en este país siempre pasa a la tasa de cambio.
a pesar de que nosotros con el sistema de metas de inflación habíamos logrado desanclarlo un poquito, de que si la inflación subía no siempre subía la tasa de cambio, porque la gente entendería que el Banco Central iba a tomar las medidas adecuadas para que aquello retornara a su nivel correcto prontamente. Pero cuando hay expectativa de devaluación por otras razones, esta es una economía pequeña que es muy dependiente. Y si viene incertidumbre internacional y si viene un aumento de impuestos, la gente sabe que viene un momento difícil y que todo va a subir de precio. Entonces tú te adelantabas y comprabas hoy la nevera, comprabas hoy el carro, comprabas hoy la vivienda, porque tú sabes que dentro de 6 o 8 meses te va a costar mucho más caro. Todo eso con una tasa de interés más alta. Entonces esa era la explicación, de que esa tasa no estaba reflejando la señal del Banco Central, porque estaba reflejando una demanda del público, que realmente le interesaba seguir comprando. Pero tú prevés que deban de bajar, la tasa debe de bajar en el mediano plazo. Ahora, eso depende de muchas cosas. Vienen las elecciones en Estados Unidos. Porque está en 15 y pico la tasa activa por medio ponderado, que es muy alto. Sí. Y los préstamos están creciendo casi al 20, que es su tope histórico normal. O sea, normalmente si llega a 20 ya hay que desacelerarlo. Andan por 18 y pico, la tasa de crecimiento de los préstamos. Mira, en principio, el que estemos planteándonos no hacer la reforma y ojalá revisar los gastos del Estado pudiera ser un factor de seguridad que desactive esa ansiedad. Han revisado al alza algunos crecimientos internacionales. El turismo tiene buenas perspectivas. Ya se supone que llegaron los huracanes de este año, que no llegó nada fuerte. Todas esas cosas contribuyen. Y pudiera ser que tengamos una perspectiva positiva en ese sentido y que se pudiera seguir bajando. Yo pienso que las elecciones en Estados Unidos pueden introducir una turbulencia, porque hay desconfianza de un lado y tal vez deseo de meter un pie por el otro. Ahí se hablan muchas conjeturas. Va a ser un poquito convulso. Gane quien gane. Gane quien gane, porque es una contienda muy tensa, con muchísimas aristas, implicaciones, y basta con que haya intranquilidad para que haya problemas en el mercado monetario, ¿no? O sea, independientemente de la naturaleza del problema, cuando eso se solucione, pienso que para enero, que ya las aguas hayan retomado su curso, gane quien gane, y probablemente pues ahí ya sabremos de lo que estamos enfrentando. Eli, finalmente vimos cómo con que el presidente anunciara el retiro del proyecto de reforma fiscal, inmediatamente se reflejó en el mercado secundario con el precio de nuestros bonos. Sabemos que no es cierto que el gasto va a disminuir, el gasto va a aumentar, va a seguir aumentando, la empleomanía va a seguir aumentando. Uno se pregunta, el déficit también va a seguir aumentando. Entonces, ¿hasta dónde sin reforma y sin realmente política dirigida a disminuir el déficit y disminuir la deuda aguantamos hasta que lleguemos a lo que dicen los economistas, la insostenibilidad fiscal? Yo no soy tan pesimista. Yo creo que se ha hecho un llamado claro y se han ofrecido opciones claras de cómo ahorrar. O sea, yo creo que, de hecho, mi primer artículo fue preguntándonos si hacía falta una reforma fiscal. Y mi respuesta es no, hace falta una reforma del Estado. Porque sabemos que hay mucho despilfarro. O sea, lo primero que tenemos que limitar un poco son las fiestas de millones de pesos. No, porque tú no puedes poner un impuesto a la batata y gastar 1,5 millones de pesos en flores por una noche. O sea, eso no se conduele con la realidad de nadie. O 57 millones en un evento. No, se imagínese. O sea, esos son números que no. Entonces, yo creo que el presidente es una persona consciente, que entiende. Obviamente. La ventaja es que no se va a reelegir. Esa es una ventaja. Bueno, el deber de todo gobernante es manejar el presente y el futuro. O sea, dejar una plataforma que permite una continuidad manejable. O sea, yo no creo que haya ninguna intención contraria en ese sentido. O sea, para nada, ni se me había cruzado. No, yo creo que el esfuerzo que ellos deben estar enfrentando es, bueno, y creo que es el llamado que estamos haciendo, es vamos a revisar el gasto porque hay muchos lugares por donde ahorrar.
Esos 35.000 millones que le iban a mandar al Banco Central, déjame hacerle una pregunta, ¿qué pasó en el 20 y el 21? Nada. ¿Y usted sabe cuánto mandaron de bonos de recapitalización? 0. Y nadie se dio cuenta. Claro. No, y en el gobierno de Danilo Medina hubo años que no mandaron nada. Tampoco. Entonces, los bancos centrales no quiebran. ¿Que eso deba seguir creciendo infinitamente? No, para nada. Pero no es que tú tengas que estar hoy día haciendo un esfuerzo enorme para pagar algo que realmente es mínimo en relación al problema, que como debe manejarse es que a medida vayan venciendo no se renueven. Ir bajando el balance, eso es un proceso que originalmente se previó iba a tomar 22 años. Tomémonos 20 años para ir desarmando eso, con calma, no pasa nada, manteniendo la estabilidad. Puedes reducir salarios como un esfuerzo, hay gastos y despilfarros, todo el mundo lo sabe. Bueno, el mismo caso de las sedes, por ahí hay mucho. El subsidio de electricidad, señores, aquí pasó de 5.000 millones a 79.000 millones en pocos años. Entonces sí, ese es un gasto para la paz social, pero hay distorsiones enormes. Entonces sabemos que, entonces que deforman incluso la posibilidad de invertir en el sector eléctrico, porque tú no puedes invertir en un sector donde tú no puedes cobrar lo que vas a vender. Entonces, aunque sea formalizando a la gente que pague 200 pesos de luz, tienes que hacer un esfuerzo, y a quien le compete eso es a la distribuidora y a las EDES. Tienen que hacer ese trabajo. Ellen, qué pena no tener más tiempo, pero tú debes de ir con más frecuencia a los medios de comunicación, además de escribir. Te agradezco muchísimo la participación, interesante, y te invitaremos con cierta frecuencia. Y Ana Patricia. Para mí un gusto. Y Ana Patricia, muchísimas gracias por estar virtual. Gracias a ustedes. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.